que un tablero de juego de los grandes capitales europeos para fortalecer su posición en el mundo, convirtiendo las democracias de los países miembros en un mero instrumento para sus fines, ¿no? Y esta crisis es un producto de las pretensiones del capital y un instrumento más del sistema para alcanzar esos fines, ¿no? Y aquí aparece eso que todos habéis oído hablar de ellos, que se llama la troika, ¿no? La troika, que significa en la práctica el desplazamiento de la soberanía nacional hacia instituciones como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que luego veremos cómo funciona, y el Fondo Monetario Internacional, que desde nuestro punto de vista no sabemos qué pintar, ¿no? Bueno, todo un golpe de Estado el que se ha dado, silencioso, con un claro objetivo, el expolio que está sucediendo de los estados de la Unión, sobre todo de los estados del sur, Grecia, Portugal, Italia, Francia, ¿no? España. Bueno, vamos a intentar explicarlo y demostrarlo. En 2011 hay tres elementos claves para Izquierda Unida de lo que está sucediendo y que condiciona todas las políticas que se están llevando, sociales, laborales, etc., ¿no? Uno es, lo que voy a decir ahora, una cosa que aprobaron en el Parlamento Europeo y que se llama Six-Pack, lo llamaron así. Otra es la modificación del artículo 135 de la Constitución y la otra es el reconocimiento de la deuda, ¿no? Bueno, pues la aprobación en el Parlamento Europeo del Six-Pack no es otra cosa que medidas legislativas que permiten poner fondos a disposición de los Estados miembros, de los países que lo soliciten, a cambio de unos planes de ajuste que teóricamente garantizan la estabilidad de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, si pedimos dinero, nos aplican obligatoriamente estos ajustes, ¿no? Y os digo cuáles son. Pues exige una consolidación fiscal. Esto quiere decir reducir la deuda pública, reducción del gasto público e incremento de los impuestos indirectos. Por ejemplo, todos recordáis la última etapa de Zapatero cuando subió el IVA, Rajoy se manifestaba contra el IVA y cuando entró él subió también el IVA, ¿no? No es otra cosa que aplicar al final las medidas que están imponiendo Europa, aunque luego aquí entren en sus discusiones, ¿no? Bueno, también existe una reforma del mercado laboral y seguro que a todos os suena, reducción de los salarios públicos. Primero lo bajó Zapatero, después los rebajó otra vez más el señor Rajoy. Reformas laborales, hizo una reforma laboral Zapatero, si os acordáis, al final del mandato, después hizo otra inmediatamente Rajoy. Reducción del poder de los sindicatos, reducción de las prestaciones por desempleo y, por último, reformas sociales que también hay que aplicar si pedimos ese dinero, ¿no? Que significa elevar la edad de jubilación. Todos sabéis que nos han elevado la edad de jubilación y quieren que la gente muera en su puesto de trabajo, parece ser, ¿no? Y fragmentación de la educación. La segunda circunstancia, como decía, que se da también en el 2011, es la aprobación del artículo 135 de la Constitución, que establece la prioridad del pago de la deuda y de sus intereses sobre cualquier otro gasto, ¿no? Esto lo consensúa el Partido Popular, el Partido Socialista, y ellos dos solos, sin contar con nadie, cambian la Constitución, ¿no? Y la cambian precisamente para como digo, priorizar el pago a los bancos y los intereses que ellos producen, ¿no? Bueno, pues ambas medidas son aceptadas por PP y PSOE y nos las intentan vender como medidas para recuperar el crecimiento económico y el empleo. Claro, de alguna manera nos lo tienen que vender, ¿no? Digo yo. Bien, pues aquí está el verdadero detonante de esto que se ha llamado la crisis, porque una cosa es la crisis financiera que pudiera haber y otra cosa es la crisis social que estamos padeciendo los trabajadores, los ciudadanos, las personas de pie, la gente, ¿no? El reconocer la deuda de los bancos, este es ya el detonante, ¿no? El reconocer la deuda financiera de los bancos como pública y el pedir dinero a Europa para poder pagar dicha deuda aplicando las medidas marcadas. Este es el detonante. Si no hubiéramos reconocido la deuda, si no hubiéramos tenido que pedir ayudas y si no hubiéramos modificado la Constitución, no hubiéramos tenido que pagar esta deuda y esos intereses de esta manera y hubiera podido haber dinero para otras prioridades, ¿no? Bueno, una deuda que se reconoce sin hacer una auditoría. Izquierda Unida ha pedido en el Parlamento y sigue pidiendo, y en los debates que hemos ido, solo hemos tenido uno, ayer en el Salón de los Sindicatos en Zamora, le preguntamos al PSOE si va a hacer, y al PP, y a todos los demás, si van a hacer una auditoría. La auditoría simplemente es para saber qué deuda es pública y qué deuda es privada, porque la deuda privada nosotros no la entendemos, ¿no? Bueno, entonces, se reconoce la deuda sin hacer una auditoría, sin saber cuánto debemos realmente el Estado, cuánto debe, para determinar la parte pública y privada, y se paga a las entidades financieras, además ese dinero, ese rescate, sin vincular ese pago además a la creación efectiva de empleo o a la inversión productiva.
como también pedía Izquierda Unida. Nosotros no queremos que se pague la deuda privada, pero si se paga, por lo menos vincularla a la creación efectiva de empleo y a economías productivas y no especulativas, ¿no? Bien, pues desde Izquierda Unida nosotros decimos que esta deuda es ilegítima u odiosa, ¿no? Y este término no es cosa de Izquierda Unida, ¿eh? Este término, y lo leo textualmente, está amparado en el derecho internacional. Y dice así, dice: la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país o para satisfacer necesidades que no corresponden a las obligaciones constitucionales del Estado, no tiene por qué ser pagada, ya que los prestatarios lo habrían hecho a sabiendas del destino de sus préstamos, ¿no? Bien, esto no es nuevo, como digo, es del derecho internacional. Esto se le aplicó a la Alemania de la posguerra. Toda la deuda que tenía se le condonó, se le perdonó, y recientemente se han negado también a pagar esta deuda ilegítima o odiosa países de América del Sur, ¿no? Que es lo que ha hecho que hayan podido, de alguna manera, liberarse de las políticas internacionales, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a fijarnos en la deuda. Al inicio de la crisis equivalía al 30%, no voy a dar muchos datos porque nosotros no somos de dar tampoco muchos datos, pero algunos sí es importante, ¿no? Al principio de la crisis la deuda equivalía al 36% del Producto Interior Bruto, y en los últimos presupuestos presentados por Rajoy equivale al 98,9% del Producto Interior Bruto, es decir, casi el 100% del Producto Interior Bruto es para pagar la deuda, ¿no? Insisto que todas estas medidas que he citado hasta ahora están amparadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Entonces, luego que nos vengan con sus discrepancias, que evidentemente las hay y tienen diferencias uno y otro, pero en lo económico esto lo apoya. Y esto, como digo, condiciona todas y cada una de las políticas que se están llevando a este país. Cuando las citaba, seguro que a todos os sonaba estos ajustes que han hecho. Vienen mandados de Europa, obligados de Europa porque nos han prestado el dinero, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a ver dónde se saca el dinero, porque con esto uno no sabe si reírse o llorar, la verdad, ¿no? Bueno, como decía antes, los estados pueden pedir dinero a Europa, y así se hace, pero se pide a través del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo, según el estatus que tiene, no da el dinero directamente a los estados, se las da a entidades financieras, y se lo deja a entidades financieras a un interés en torno al 1%. Y posteriormente esas entidades financieras se lo prestan a los estados a un interés del 6%, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Esto es como si un amigo que se llama banco debe 100 euros. Yo soy el Estado, el amigo se llama banco y debe 100 euros. Y digo, te voy a pagar la deuda, hombre, que me caes bien, banco. Pero como no tengo dinero, se lo tengo que pedir a Europa. Pero claro, Europa a mí no me lo da. Entonces mi amigo el banco le pide los 100 euros a Europa, se los deja al 1% de interés, me da a mí los 100 euros, yo se los vuelvo a dar a él y encima le debo el 6% de intereses. Bueno, como decía el del PP aquel, manda huevos, ¿eh? Como decía, ¿quién era? El rato, me parece, cuando Trillo. Bueno, pues realmente es así lo que ha pasado, ¿no? Es así, y no es de otra manera. O sea que vamos, rescatamos a los bancos, asumimos la deuda que ellos mismos tienen, ¿de acuerdo? Y ahora, los bancos que debían dinero no deben nada y encima se benefician de los intereses, y nosotros que no debíamos ese dinero, esa deuda privada, digo, pues ahora la debemos y además con los intereses. Este es el rescate famoso, y de pedir este dinero, aparte de los intereses, son millones de euros los que se pagan solo de intereses por la deuda y falta mucho por pagar, ¿eh? Vienen todos los recortes, vienen todos los ajustes económicos que se están haciendo y sociales, ¿no? Y laborales. Bueno, pues ahora desde Izquierda Unida, una vez que tenemos esto más o menos claro y analizamos esto, ya sí que podemos empezar a hablar de propuestas y de campañas. Ahora los partidos, cuando esto es como es, pueden empezar a hablar de propuestas y campañas y qué podemos hacer, ¿no? Porque como consecuencia de esto, las reformas constitucionales y el reconocimiento de esta deuda, las políticas que se están aplicando son restrictivas, ¿no? Bueno, como consecuencia de esto viene la reducción de los salarios de los funcionarios públicos y los trabajadores. Desde que empezó la crisis, la media de los salarios ha bajado un 9,3%, bajan los salarios, pero suben los impuestos indirectos e indirectos, no hablemos de la luz, del IBI y todas estas cosas, porque esto llega hasta los ayuntamientos. Paco igual está más informado, en el Ayuntamiento de Zamora tenemos plan de ajuste también, al final es consecuencia también de este tipo de políticas, ¿no? Bueno, viene la reducción de plantillas públicas, las reformas laborales, los recortes en educación, en sanidad, los repagos, la ley Montoro, la reforma de las pensiones, la subida de la edad de jubilación, todo viene como consecuencia de este pago y de esta imposición de Europa, ¿no?
Sin embargo, nosotros entendemos que de esta crisis se puede salir y se va a salir seguro. No tenemos ninguna duda que se va a salir de esta crisis, ¿no? Algunos ya dicen que ya se ve la luz al final del túnel. Bueno, nosotros decimos que la debe ver el propietario del tren, porque el fogonero y el maquinista, los trabajadores, me parece que la siguen viendo negra de narices. Y podemos salir a favor de los trabajadores o podemos salir empeorando las condiciones de los trabajadores, que es como se está saliendo y como quieren sacarnos de esta crisis, ¿no? Bueno, desde luego desde Izquierda Unida lo que nunca vamos a aceptar es que los trabajadores y las trabajadoras, la mayoría social, seamos fichas de ese ajedrez al que me refería al principio y nos muevan a su antojo como mercancías de uso y de desecho, que parece es lo que somos para los grandes capitales, ¿no? Izquierda Unida apuesta por una Europa y un Estado que responda a las personas, a los trabajadores y a las trabajadoras, a sus derechos sociales, al respeto a las libertades públicas. Ni creemos ni queremos la Europa de los mercados y del capital. Somos los que queremos, la mayoría somos los que queremos y tenemos que jugar esa partida de ajedrez, los que tenemos que decidir los movimientos. Estamos en nuestro derecho, creemos, y además, si no estamos en nuestro derecho, pues lo creamos. Lo único que tenemos que hacer es cambiar las leyes, es que es así de fácil o de difícil. ¿De acuerdo? Bueno, desde luego no somos mercancía de intercambio y ya no el mejor postor, porque aquí es el peor postor, porque es lo que está sucediendo. Bueno, por esto ahora os voy a decir un poquito pues las bases del programa en los temas más importantes y cómo entendemos nosotros que esto tiene solución. Desde luego, el primer paso que tiene que suceder aquí es una auditoría de la deuda. Es lo primero que tiene que pasar. Una auditoría de la deuda porque queda mucho por pagar y tenemos que definir cuál es la deuda de verdad del Estado, la que sí tenemos que pagar y no nos negamos a pagar, la del Estado, y cuál es la que no tenemos que pagar, que es la privada. Y la que no tengamos que pagar, pues no la pagamos. Así de fácil, no la pagamos. Cada uno que apechugue con lo que le toca. Y la mayoría social, la mayoría, los trabajadores, la mayoría social, los ciudadanos, no somos responsables ni de los movimientos especulativos ni financieros que nos han llevado a esta crisis, ¿no? Pero es que además cualquier ayuda que demos a empresas o banca privada tiene que ir obligatoriamente vinculada a la creación efectiva de empleo y a la inversión productiva. Nos van a devolver, ¿sabéis? Han salido las noticias y estas cosas que dice Botín, que es que uno se pone malo, ¿no? Que dentro de 5 años no nos va a conocer nadie, claro. Va a tener razón, claro. Pero nos va a devolver algo de la deuda de los 7.000 millones de euros que reconoce la banca que han ganado en el ejercicio anterior. Nos va a devolver algo. Alguien se lo va a pedir, porque es lo que dicen que han ganado. Pero no creo yo que hayan creado mucho empleo, porque en la banca además se destruye empleo, con cada fusión bancaria que hacen se destruye empleo, ¿no? Bueno, hay que anular, por supuesto, el artículo 135 de la Constitución. Allí donde vamos, se lo vamos preguntando a los partidos que se presentan. Para nosotros, desde luego, hay que anular este artículo, que es el que nos obliga a pagar, ¿no? Y derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es una ley que hicieron para desarrollar ese artículo. Es decir, los artículos de la Constitución, sabéis que la mayoría no valen para nada, ya sabéis, que queda muy bonito, tenemos derecho a, pero si no hay una ley que luego lo regule, pues esto les faltó tiempo para, después de aprobar este artículo, hacer una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, que desarrolla ese artículo y es la que obliga a hacer estos ajustes, obliga a pagar la deuda, ¿no? Bueno, por supuesto hay que hacer una reforma profunda del sistema financiero. El Banco Central Europeo debe prestar el dinero directamente a los Estados miembros y estar al servicio, por lo tanto, de los ciudadanos. No entendemos cómo se lo presta, como os decía, a entidades financieras para que éstas se lo presten a... Bueno, sí lo entendemos, para beneficiar a esas entidades financieras y el sistema de capital y de mercancías en el que se ha convertido esto, ¿no? Nosotros creemos que el Banco Central Europeo tiene que cambiar su estatus y prestar directamente ese dinero a los Estados miembros, ¿no? Necesitamos, desde luego, también una banca pública no especulativa y con prioridad en el desarrollo económico. Hemos perdido una ocasión de oro para volver a tener una banca pública en este país. ¿Os acordáis que hubo un rescate a las cajas de ahorro? Porque se metieron donde no les llamaban. Por ejemplo, yo trabajaba en Toledo y CCM hizo un aeropuerto parecido al de Castellón, pero bueno, en Ciudad Real. Hubo que rescatarla. Y Izquierda Unida lo propuso. Con el rescate que estamos dando a estas entidades financieras, que les estamos dando dinero, vamos a crear una banca pública. Esto ya lo decía Anguita hace 1000 años. Decía, estamos dando el dinero a las empresas privadas, vamos a coger acciones de las empresas privadas. Cuando tengamos la mayoría de las acciones, la banca esa será pública o la empresa será pública, ¿no? Y luego ya veremos qué hacemos con ella, ¿no? Bueno, y por supuesto hay que crear un impuesto que no incentive las transacciones especulativas, que es eso que habéis oído alguna vez llamar, lo que llaman la tasa Tobin. Es decir, que cualquier operación especulativa pague, apoquine
impuestos, pague dinero, ¿no? Tenemos que hacer una reforma fiscal clarísima, hay que acabar con el fraude fiscal, no hay inspectores para acabar con el fraude fiscal. Resulta que a cualquiera de nosotros nos puede llamar a cualquier inspector pues para revisar la declaración, pero las grandes fortunas parece ser que no están muy sujetas a esto, ¿no? Porque no hay, de verdad, no hay suficiente personal para controlar el fraude fiscal en muchos casos. Tenemos que acabar con los paraísos fiscales, y lo que desde Izquierda Unida ni aceptamos ni entendemos es que haya eso que llamaron amnistía fiscal. O sea, le estamos dejando a los defraudadores, que son las grandes fortunas, que sigan defraudando, que paguen una mínima parte de lo que debían. No sé si Hacienda, alguno de nosotros, nos permitirá hacer eso. Si esta declaración no pagamos, no sé si nos dejará luego y decir, oye, que te doy el 10% de lo que te debo, ¿qué te parece? ¿Me amnistías? Yo me da la sensación que no. Hay otra cuestión que hay que regular claramente, porque son millones de euros los que se están evadiendo en este país, ¿no? Que es una cosa que se llama las SICA, que son inversiones colectivas, ¿no? Esto es un sistema por el cual las grandes fortunas meten el dinero ahí y evaden impuestos, pagan pocos impuestos, ¿no? Pagan en torno al 1%. Bueno, os digo en el 2009 quiénes eran los que estaban en estas sociedades. La familia del Pino, de Ferrovial, la familia Coplovis, de FCC, y Rosalía Mena, de Inditex. Estos son los que se benefician de las SICA para no pagar los impuestos. Tenemos que eliminar, por supuesto, los paraísos fiscales y aquellas empresas que operen en paraísos fiscales que no puedan entrar en concursos de licitación pública. Lo que no puede ser es que encima de que no paguen impuestos aquí, luego les damos para que nos hagan el AVE y se lleven el dinero público. Digo el AVE, digo cualquier obra pública, ¿no? Eso les obligaría, desde luego, si quieren seguir teniendo contratos, les obligaría a declarar por lo menos aquí la parte que les corresponde, ¿no? Este modelo productivo que tenemos, desde luego, Izquierda Unida no nos vale. Creemos que la participación de los trabajadores en la propiedad y gestión de las empresas es nuestro objetivo. Debemos tener en cuenta los modelos, hay que tener en cuenta los modelos locales orientados a satisfacer las necesidades de los mercados cercanos y apoyar la economía social con apoyo económico, fiscal y de crédito. Hay que nacionalizar, desde luego, también estamos en eso. A la gente parece, en algunos sitios le asusta el término nacionalizar, a nosotros desde luego no. Hay que nacionalizar los sectores estratégicos porque entendemos que no se puede mercadear con los sectores estratégicos. No se puede mercadear con la energía, no se puede mercadear con los servicios sociales, con la educación, con la sanidad. Eso no es mercancía para nosotros, porque son derechos fundamentales del ser humano que los reconocen en la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, nos reconoce en nuestra Constitución, pues hagámoslos efectivos sin mercadeo, sin que tengamos que pagar, lógicamente, por ellos, ¿no? Bueno, nuestra prioridad, pues, por supuesto, tiene que ser ahora mismo crear empleo, ¿no? Como mecanismo para garantizar una vida digna a los ciudadanos. Las reformas laborales que ha habido del PP y del PSOE, lo único que han hecho es empobrecer más a los trabajadores, de manera que ahora podemos hablar de una manera clara y directa que hay trabajadores pobres. Se están haciendo contratos, sobre todo entre personas entre 25 y 35 años, por 6.000 euros al año. Lo que se está haciendo con las reformas laborales es repartir el dinero, no el empleo. Es decir, se están contratando a personas, todos lo sabéis, con salarios muy bajos o a medias jornadas, que parece que baja el paro porque nos dan una media jornada, aunque luego se haga la jornada completa por salarios que no llegan para tener una vida digna, ¿no? Que entendemos nosotros. Queremos crear empleo, por lo tanto, pero no nos vale cualquier empleo. Queremos trabajo digno para una vida digna. Empleo que proporcionen ingresos adecuados. Seguridad laboral y protección social. Empleo que mejore las perspectivas personales y la integración social. Empleos donde haya igualdad de trato entre hombres y mujeres. Con libertad de opinión. Participación de los trabajadores, sí, como no, en las decisiones que afecten a sus vidas. Creo que tenemos derecho a participar en las decisiones de las empresas que afectan directamente a las vidas de las personas, ¿no? Solo es cuestión de voluntad política hacer todo esto y con una directiva europea que obligue a esto, pues sería suficiente, casi nada, ¿no? Esto tampoco se lo inventa Izquierda Unida, esto que os acabo de decir, de lo que se entiende por trabajo digno. Esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo, viene recogido como una recomendación, y desde luego esta recomendación a nosotros nos gusta, porque no queremos trabajar si el trabajo no nos da para vivir dignamente, ¿no? Para ser pobres. Bueno, todo pasa, desde el punto de vista de Izquierda Unida, todo pasa por crear un salario mínimo.
Pero el salario mínimo, nosotros ya no hablamos ni de 1.000 euros, ni de 800 euros, ni de nada parecido. Hablamos del 60% del salario mínimo, perdón, del salario medio. Es decir, en el país, en cada país habrá un salario medio, pues tendremos que establecer el salario mínimo en el 60% de ese salario medio, ¿no? Pero es que además hablamos de otra cosa, que es que también hay que establecer salarios máximos. Y si vinculamos los salarios máximos a los salarios mínimos, si alguien se quiere subir mucho el sueldo, o sube el mínimo también, o no se lo pueda subir. Porque hay unas discrepancias en salarios entre la cúpula de una empresa y los trabajadores. Pues fijaros lo último, no sé si lo habéis oído, ahora las grandes empresas ya ni siquiera contratan directamente a los trabajadores, te obligan a hacerte autónomo y luego te contratan como autónomo. Con lo que eso puede significar, ¿no? Bueno, para nosotros es muy importante, y hace muchos años que llevamos luchando y defendiendo esto, es el reparto del trabajo efectivo, con estas condiciones que hemos dicho de salarios medios y mínimos, y con estas características de trabajar para vivir dignamente, y es la reducción de la jornada laboral a las 35 horas, porque se crearían muchos puestos de trabajo con eso. Reducción de la jornada a 35 horas y limitando el número de horas extras que se puede hacer. Bueno, todos los ciudadanos creemos que tienen derecho a unos servicios públicos, a una educación pública y de calidad y gratuita. Nosotros no vamos a decir ahora que vamos a cerrar las escuelas privadas, no, pero en subvención no, porque hay necesidades en la pública. El que quiera la privada, que se la pague, pero de momento subvención para la enseñanza privada no, porque además de que se les subvenciona, regulan su mercado laboral como quieren y los contratan a los profesores con las condiciones que quieren o como quieren, ¿no? También tenemos derecho a una sanidad pública, gratuita y universal. Entendemos que el derecho a la salud se está viendo amenazado por las privatizaciones, menos mal que se pagaron las de Madrid, los repagos, la exclusión sanitaria y los recortes sanitarios. Tampoco creemos que haya que darle ni un euro a la sanidad privada, ni un euro a la sanidad privada, porque tenemos necesidades en la pública y es lo que de verdad le da cobertura a la mayoría social. Tenemos derecho a una vivienda digna, que es un derecho que debe ser garantizado y protegido por la administración. La vivienda no puede ser mercancía para engrosar los balances de los bancos. Y fijaros un detalle, el artículo 135 que os decía de la Constitución, que se aprobó en el 2011, inmediatamente después se hace la Ley de Estabilidad Presupuestaria para desarrollarlo y aplicarlo de una manera efectiva. Vale. En nuestra Constitución hay un artículo que es el 47, que dice que tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Suena bonito. Pues en 36 años de democracia no hay ni una ley que desarrolle este derecho. Y está pasando lo que está pasando con la vivienda, ¿no? Yo creo que se debería haber desarrollado este derecho, ¿no? Es fundamental para la mayoría social poder tener una vivienda, un techo donde vivir. No hablamos ni de segundas viviendas ni de nada. Bueno, este derecho solo se podrá garantizar desde nuestro punto de vista ahora si hay un parque de vivienda pública que tenga la consideración, la vivienda pública de servicio público. Ni un desahucio más. El Estado no puede consentir ni la exclusión social ni las cláusulas abusivas de los bancos, y si hay que expropiar el uso de la vivienda, pues se expropia y no pasa nada. Como sabéis que la Izquierda Unida, que está gobernando con el PSOE en Andalucía, lleva la Consejería de Vivienda. ¿Sabéis qué hizo esto? Expropiar. ¿Cómo? Hasta se ha llevado al Constitucional, ¿no? El PP lo quiere pasar, al PSOE se lo hemos podido meter, aunque nos quiso echar a la consejera cuando se realojaron a las personas que expulsaron de esas fincas ocupadas, que era temporalmente, pero bueno, les salió mal el órdago, porque si no se iban a quedar sin gobierno. Bueno, es expropiar el uso de lo que se habla, que no estamos hablando de expropiar la propiedad, ni siquiera, simplemente es expropiar el uso de las viviendas. Cuando se desahucia a alguien, se le expropia el uso de la vivienda, se sigue dejando a las familias allí y punto. La vivienda sigue siendo el banco, pero la usa el ciudadano. Es una manera de garantizar que la gente no viva debajo de un puente, o en la exclusión. Termino ya. Con las políticas agrarias. Bueno, se necesita contemplar de una vez por todas una reforma agraria que ponga la tierra, el agua y las semillas al servicio de las comunidades que viven y trabajen en el mundo rural. Que acabe con el actual sistema de acaparamiento de las tierras y que corrija los desequilibrios existentes. Es clave el desarrollo de la agricultura local orientada a circuitos cortos de comercialización. Hablaba con una compañera de Izquierda Unida, que es ganadera, lo digo como ejemplo, y decía que no hace mucho tenía que comprar la alfalfa para las vacas en Zaragoza. Y decías, pero ¿cómo puede ser esto, no?
Bueno, pues se compra en Zaragoza, ya que no la tiene que traer de Bruselas este paso, ¿no? Nosotros creemos que hay que reestructurar el sistema agrícola y ganadero, sobre todo también con estos pequeños circuitos locales, ¿no? Bueno, producir y distribuir mercancías alimentarias sirviéndose de la producción agroindustrial a gran escala y con destino en el mercado internacional, que es lo que está pasando, incrementa la especulación en los precios de los alimentos y la concentración de tierras y recursos agrícolas en pocas manos, ¿no? Necesitamos una política agraria distinta que elimine las desigualdades de renta que hay entre campo y ciudad, entre el mundo rural y la población urbana. El sector primario ha perdido la capacidad de negociación sobre el precio de los alimentos, y la diferencia que hay entre el precio del producto y el de la compra, o sea, la diferencia que hay entre lo que cobra el producto y el precio de venta al consumidor, no solo es que sea elevado. El problema no es que sea elevado ya al consumidor, que también. El problema es que al productor no le da en muchas de las ocasiones ni para poder subsistir. Es decir, se está produciendo en algunas ocasiones alimentos por encima del precio de los costes de producción. Es decir, que tenemos vacas y encima perdemos dinero todos los meses, aunque vendamos toda la leche, ¿no? Bueno, desde luego defendemos la soberanía alimentaria de los pueblos y no creemos ni mucho menos que la agricultura y la ganadería en la Unión Europea tengan que tener la vocación de alimentar el mundo. Nosotros, porque lo que hace es impedir el desarrollo de otras comunidades en otros lugares del planeta, pero también lo que hace es perjudicar a los agricultores y a los trabajadores del campo, agricultores y ganaderos de aquí, que, como digo, no pueden competir en esa economía. Lo último que estamos denunciando es un acuerdo que está intentando llegar, y al final llegarán, el Partido Socialista y el Partido Popular Europeos, que es un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, eso va a ser la ruina, sobre todo de los países del sur. Igual a Alemania le viene muy bien, a Francia y al Reino Unido, que están pasando esta crisis con un 4 o 6% de paro, pero desde luego creemos que a nosotros no. No creo que nuestros ganaderos puedan competir con los ganaderos de las grandes multinacionales americanas, ni el cereal, ni nada. Bueno, creemos que esto va a ser ya la ruina del campo total en este país. Esperemos que al final no lo firmen, pero mucho me temo que lo van a firmar. Bueno, en definitiva, y ahora sí que termino, queda un párrafo: para Izquierda Unida, por encima de los mercados y de los capitales están las personas, los trabajadores y la mayoría social. Toda la política de la Unión Europea y de sus Estados miembros debe estar encaminada a garantizar los derechos básicos por encima de esos mercados, porque los mercados nos hablan de los mercados